Ahí creo que mejor. Ya lo Sí, solucioné. profe. ¿Cómo van? Profe, muy bien. ¿Cuándo terminamos? Pregunta técnica. Mm, Qué buena pregunta. Creo que es el 29 de agosto, profe. El 28 de agosto, creo. O sea, ese fin de semana del el último de agosto. O sea, nos quedan dos clases y parcial. Serían 3 clases y parcial, ¿no? Uy, Porque pero estamos yo a en 30. 8 días festivos no me voy a conectar. Ah, no, no. Y creo que no hay clase, profe, porque alguna vez tuvimos un. Claro que hay que preguntar, ¿no? No, no, Tuvimos no un hay. festivo y dijeron que no dictaban la clase que porque el ministerio les prohibía, una cosa así. No, y si hay, A pues me declara nosotros, desobediencia. a nosotros el otro profe tampoco nos va a dar clase, profe. Imposible usted sí. No, mentira. Ah, no, pues ahora en esos términos sí. A ver. Ay, profe. No, mentiras, ¿cómo se les ocurre? No. No, evidentemente nos quedan dos, esta, dos más y el parcial. Listo, entonces ya, inclusive vamos muy bien de tiempo. ¿En qué habíamos quedado? Bueno, buenas noches. Ya me había conectado, profe, y no sé por qué me había salido de la clase. Tuve que volver a ingresar. Yo me salí, entonces de pronto fue por eso. Ah, eso fue que me sacó entonces también. ¿Se acuerdan en qué quedamos? Mi memoria está deficiente. Profe, estábamos viendo lo de los tipos de litis consorte, el llamamiento en garantía, ultrapetita, estapetita, cosa Ah, ok, juzgada. las excepciones previas. Entonces, dentro de las excepciones previas vimos litis consortes de una vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan todas esas excepciones previas que vimos la sesión pasada? Que eran situaciones que uno ataca el proceso, que quiere atacar el proceso. Estas tienen una regla de procedimental. Y es que cuando el juez, digamos, yo cuando los debo presentar como demandado, pues en el traslado de la contestación de la demanda, que recuerden que son 10 días. Y en ese momento, ya vimos reforma de la demanda, perdónenme, es que- listo, creo que. Entonces, en ese momento, yo presento la excepción previa y el juez acá tiene dos opciones. Va a leer mi contestación de la demanda y va a admitir o inadmitir la contestación de la demanda. Si la inadmite, en el mismo sentido de la demanda, me da 5 días para subsanar la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque tengo errores de forma. Acuérdense que cuando el juez me inadmite mediante auto la demanda, la contestación de la demanda es porque tengo errores netamente de forma, no de fondo. Entonces, el juez me va a dar 5 días. Pero aquí se abre un nuevo escenario. Son dos escenarios. Si en el auto que admite la demanda nos va a citar a diligencia que se llama audiencia de trámite. Y en ese mismo auto le va a dar a la contraparte, es decir, al demandado, 3 días para que, para que tenga traslado sobre la excepción previa que yo presenté. Es decir, si yo presenté la excepción previa de falta de competencia, el juez le va a dar 3 días al demandante para que diga si está de acuerdo, si no está de acuerdo, y si no está de acuerdo, pues por qué no está de acuerdo. Eh, y dentro de esos 3 días, pues el demandante va a poder expresar o manifestar todo lo que considere pertinente en cuanto a la excepción previa presentada por el demandado. Pero acá también se abre una nueva posibilidad para el demandante. Y es una figura que el derecho laboral, bueno, el derecho procesal en general trae, pero el derecho laboral, el derecho procesal laboral, pues tiene también
sus propias reglas. Y es la reforma a la demanda. ¿Qué significa la reforma a la demanda? Es la oportunidad que tiene el demandante de, como su palabra lo dice, reformar aspectos de la demanda. ¿Cuándo puede reformar la demanda? 5 días después de vencido el término de traslado que tiene el demandado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo primero fácil y después uno más difícil. A mí me notifican la demanda hoy. Yo soy el demandado. Ah, no, mentiras, les voy a poner uno de la vida real. A ver, esta señora, ¿cuándo notificó la demanda? 21 de julio me notificó de una demanda. ¿Hasta cuándo tengo yo tiempo para contestar? El 28 de julio. 28. ¿El 28 tenía tiempo de contestar? ¿La Son demanda? 5 días. No, para contestar, El no para 4 responder. de, hasta el No, 4 10. son de, 10. hasta el 1, 2, 4 de 3, agosto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 4. Me están robando 2 días. Hasta el 4 de agosto. Por la ¿Por qué? notificación electrónica. Fue notificación electrónica. Yo dije, ¿a cuándo me llegó el correo electrónico? Acuérdense que cuando es por correo electrónico, notificación personal electrónica, se dan 2 días adicionales. Se entienden Mm. por notificado superado 2 días hábiles. El O 6. sea, el 6 de 6. agosto. El jueves 6 de agosto. Bendito Dios, fue lo mismo que yo conté. Entonces, tenemos hasta el 6 de agosto para contestar la demanda como demandados. ¿Qué me dice la norma? Oiga, señor demandante, usted tiene hasta 5 días después del término de traslado del demandado para reformar la demanda. Es decir, en el caso que yo les estoy contando, ¿hasta cuándo tendría para reformar la demanda el demandante? Hasta el viernes 14. Uy, no, espérame, les cuento. No pensé que me fueran a Hasta el decir tanto. viernes 13. Hasta el viernes 14. ¿Por qué si el viernes es festivo? No, el festivo es el 7. Ah, el festivo es el 7. Por eso, el viernes después del 6. Entonces serían 10, 11, 12, 13 y 14. Ok. Y en ese orden de ideas, en ese momento, el demandante puede establecer su reforma a la demanda. ¿Qué puede reformar? Algo que no sea sustancial. Puede reformar cosas sustanciales. Entonces puede ¿Sí? reformar las Fecha. partes del proceso sin que signifique cambiarlas todas. Vamos a poner el ejemplo con la demanda que ustedes presentaron. Que no hayan metido a las empresas que podrían llegar a tener responsabilidad solidaria, sino que hayan solo demandado a redes y diseños. Y entonces en el camino se dan cuenta y dicen, uy, pucha, se me olvidó demandar, meter a los solidarios. Ah, yo puedo reformar la demanda incluyendo nuevas personas, nuevas partes procesales. Y entonces esas partes procesales las voy a incluir en la demanda. Digamos, para nuestro ejemplo de la demanda, los tres beneficiarios de la obra. Eh, puedo eliminar también demandados. Entonces, eh, digamos, en ese proceso, les voy a contar de ese proceso, como que me pasó porque yo lo reformé quitando un demandado. Ese proceso inicialmente era muy parecido como al que yo se los narré, tenía ahí como unas variaciones, pero pues, digamos, era la misma lógica. Y dentro de ese proceso íbamos a demandar a uno de los terceros que posiblemente eran solidarios, y cuando fuimos a ver su certificado de existencia y representación, ya
era una empresa totalmente liquidada y se habían liquidado hace un año, ni siquiera estaban en trámites, sino liquidados total. Entonces, en ese orden de ideas, yo, pues en ese momento, eliminé a un demandado porque, pues, ¿para qué sigo un proceso contra alguien que está liquidado? Pues, que ya no existe dentro de la vida jurídica. Entonces, yo puedo incluir demandantes o eliminar demandantes. Puedo alterar las partes procesales, pero no puedo sustituir todas las partes. Es decir, como, entonces quito a todos los demandados y meto otros 5 demandados. No, puedo incluir algunos o reformar algunos, pero siempre tienen que quedar los, digamos, demandados iniciales. Eh, ¿Qué puedo modificar? Las pretensiones. ¿Por qué? Pues porque, digamos, si cambio partes, pues también puedo cambiar pretensiones. Pero inclusive, si yo no cambio partes, puedo incluir nuevas pretensiones, puedo reformar las que ya tenía o redactarlas de una mejor manera, puedo eliminar pretensiones porque conforme a la contestación de la demanda me di cuenta de determinadas circunstancias. Entonces, lo que no puedo, y en igual sentido de las partes, es sustituir todas las pretensiones. Yo puedo agregar o eliminar pretensiones, pero no sustituirlas todas completamente. Y lo mismo pasa con los hechos. Entonces yo puedo incluir hechos, puedo eliminar hechos sin que cambie pues toda la estructura fáctica de la demanda. Y en lo último que puedo cambiar es nuevas pruebas, que pedir que se practiquen nuevas pruebas o aportar nuevas pruebas. Entonces esta es una estrategia procesal que si la gente la sabe usar es muy buena. ¿Por qué? Porque es picar el anzuelo para ver el demandado que me dice y con lo que él me diga, pues yo ahí sí ir con todo. Hay varios abogados que usan estas estrategias, digamos, si ustedes, si estuviéramos en una clase de estrategias de litigio o digamos similar, yo digamos como que me orientaría que la primera forma que podemos usar ahí es utilizar estas maneras. ¿Por qué? Porque muchas veces el abogado piensa que la emoción y salen con una demanda y salen con los taches arriba y pues ya le mostré los taches a la contraparte. Entonces la contraparte ya va a saber qué tiene, qué tengo yo contra él y conforme a eso va a contestar la demanda. En cambio, si yo pico el anzuelo con una demanda, que inclusive el demandado posiblemente diga: "Ah, esa demanda tan chimba que me pusieron". Y una vez conteste la demanda, le reformo la demanda y ahí sí pongo todos mis argumentos, pues ahí hay una táctica procesal que muchas veces al demandado lo deja en una posición que procesalmente ya no es tan fácil de defenderse o armar su defensa. ¿Por qué? Porque tampoco va a poder cambiar su teoría del caso de lo que inicialmente planteó. Entonces, si yo como le mostré solo un pedacito, el demandado se fue con una teoría del caso. Si yo voy después con todos los taches, pues ya la teoría del caso no la puede modificar porque va a quedar muy contradictorio uno del otro. Y entonces, pues ahí tenemos una oportunidad procesal bastante interesante como para utilizar los medios procesales dentro de los procesos. ¿Qué pasa? La gente no lo sabe usar. eh, Inclusive en la demanda, en esa demanda de los 21 días, del 21 de julio, perdón, eh, la demandante radicó la demanda, le admitieron la demanda y en vez de notificarme a mí la admisión de la demanda y correrme traslado, reformó la demanda, le admitieron la reforma y ahora me está notificando en primera medida ya la demanda reformada. Entonces, de lo primero que me ha presentado, que yo dije: Esta señora no tiene nada que ganar en este proceso", a la que me presentó hoy, pues cambió, pero me pudo haber afectado mi teoría del caso. Digamos, la teoría del caso, pues yo la voy a armar con la demanda que me presentó ahorita, pero me pudo haber desbaratado la teoría del caso si me hubiera presentado la primera demanda, yo contesto y después sí me saca todo lo que tenía en su poder.
Digamos, esa es como una estrategia. Hay gente que considera que sí, hay otros abogados que les gusta de entrada salir con todo, como para negociar y en una conciliación poder llegar a un acuerdo. Cada caso va a ser distinto, pero es digamos, es una oportunidad procesal que la gente desecha mucho y que tiene un impacto bien importante dentro del proceso. ¿Sí me hace entender sobre lo que se puede reformar? Profe, pues es que en ese sentido, si se van a modificar, digamos, las partes o los demandados, pues obviamente digamos que todo se modificaría, porque si se van a demandar a otros, pues aparecerían como nuevos hechos, ¿no? Y nuevas Claro, pretensiones. y nuevas pretensiones. Pero inclusive, si yo no agrego nuevas partes, puedo cambiar los hechos, las pretensiones y las pruebas. Puedo quitar También. Puedes quitar o hechos. añadir. Lo que no puedes es quitar todos y ponernos nuevos. Ah, no, sería una demanda nueva, ¿no? O sea, si pusiste 30 y ahora quieres 28 porque hubo dos que no sumaban nada, lo puedes hacer. No hay lío. O sea, no es porque yo agregue nuevas partes procesales que puedo cambiar la demanda. Sin necesidad de cambiar nuevas partes procesales, puedo modificar la demanda, incluyendo o retirando hechos, pretensiones y pruebas. Entonces, esa reforma de la demanda, el juez la va a tener que admitir o inadmitir o rechazar. Si la rechaza es porque fue extemporánea. Si la inadmite porque posiblemente hay algo que no quedó claro. Y si la admite, pasan dos cosas. Da, la norma nos dice que le va a dar traslado de 5 días al demandado. ¿Para qué? Para que conteste la nueva reforma, la demanda reformada. ¿Por Profe, qué? en ningún caso pueden alegar que es faltar como a la lealtad procesal, ¿no? No porque tú no estás haciendo nada por fuera de la norma. La norma te lo permite. Ok. O sea, es más, no estoy ni inventando pruebas ni dándole largas. Yo estoy usando una herramienta procesal. O sea que en ese sentido, digamos, es mejor reformar la demanda antes de notificarla. O sea, entre admisión y notificación. No, para mí Porque es tiene que que dejar que contesten la demanda y una vez contestada la la demanda, conteste yo la lea, a la forma. yo ya sé con qué los puedo atacar con lo que me respondieron. El arma secreta, profe. Claro, el as bajo la manga. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy cobrando unas comisiones y entonces yo tengo un correo en el cual mi jefe me dijo que me las aprobaba, pero la empresa no me las reconoció. Entonces yo en la demanda inicial no incluyo esa prueba de que yo tengo el correo electrónico cuando mi jefe me aprobó las comisiones. Entonces yo no incluyo esa prueba ni incluyo que mi jefe me las aprobó, simplemente que tengo derecho a las comisiones. El demandado me va a contestar y me va a decir, no existe correo, no hay prueba alguna, verificado los sistemas de información no tiene derecho. Y yo ya leyendo que la empresa dijo que verificado los sistemas de información, que no tiene derecho, que no hay correo, ¡pum! Mire, y agrego dos hechos, mi jefe el día tal me aprobó las comisiones mediante este correo electrónico y agrego nueva prueba. Ay, ya voy a entrar, ya voy a hacer contradecir al demandado en que me ha dicho que no tenía información, que eso no existía, y ahora yo agrego una prueba donde digo que sí existe y que viene de los correos institucionales. Entonces, por eso es mucho mejor esperar a que el demandado me conteste. ¿Me hace entender? Y puede ser con cualquier cosa, digamos, esta eh, era porque el caso que tengo es que la señora está cobrando unas comisiones, pero no, pero ahí sí no tenía derecho. Pero digamos para que me entiendan más o menos de cómo podría yo usar esas estrategias procesales.
Ahora, yo reformo la demanda y el juez me va a admitir la reforma de la demanda y le va a dar al demandado cinco o demandados 5 días hábiles para contestar como término de traslado para contestar la nueva demanda. Pero si incluyo nuevas partes, ¿ustedes creen que el término sigue siendo esos mismos 5 días? No, una nueva parte debe tener las mismas condiciones como el demandado inicial. Exactamente. Entonces acá se diferencian dos. Si hay nuevas partes y el juez admite la demanda, incluyendo nuevas partes, yo que reformé la demanda tengo que notificar a esas nuevas partes personalmente, como lo hicimos como en el demandado inicial. Y le va a dar 10 días de traslado para contestar la demanda y si que mediante correo electrónico, 2 días adicionales. Pero a los que ya hagan parte del proceso, la admisión de la reforma de la demanda se hace por auto, que se notifica al Estado, que acuérdense que es en la cartelera virtual del juzgado, y que solo va a tener un término de traslado de 5 días. Entonces, además, si yo reformo la demanda y saco unas bajo la manga, ya no van a tener 10 días para configurar su contestación, sino 5. Entonces, también jugar con las herramientas procesales que nos permite el mismo proceso. ¿Claro eso está ahí? Se puede reformar una sola vez. Sí, señora. En laboral, una sola vez, hasta 5 días posteriores al término de traslado. Y entonces, si reformamos la demanda o no la reformamos, cuando se den las contestaciones de la demanda, el juez va a inadmitir la contestación o admitir la contestación. Si la inadmite, 5 días para subsanar. Si la admite, nos convoca a audiencia que se denomina audiencia de trámite. Anteriormente la denominamos audiencia de conciliación, excepciones previas y era súper larga. Ahora la norma lo redujo un poco el nombre y se establece como audiencia de trámite. Y en esa audiencia de trámite, como su norma lo dice, vamos a hacer los trámites procesales correspondientes para llegar a la sentencia y para efectuar el juicio como tal. Entonces, en ese orden de ideas, en esta primera audiencia vamos a desarrollar demasiadas actuaciones bien importantes para el proceso. La primera de ellas es la conciliación. Entonces, en la conciliación, los abogados no vamos a hablar mucho. La conciliación la van a adelantar ¿quiénes? Las partes. Y las partes son los que van a intentar llegar a acuerdos. Acuerdos que van a ser ayudados o inclusive el juez va a presentar fórmulas de arreglo conforme a, digamos, el conflicto jurídico siempre y cuando se pueda conciliar. Entonces, si alguien me ayuda buscando el artículo 258, es la audiencia de los 258 del nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Audiencia inicial de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas. Sí, señora, esa. Contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personal o virtualmente con o sin apoderado a audiencia pública que será dirigida por el juez previo al examen completo del expediente.
Para efectos de esta audiencia se observarán las siguientes reglas. A. Conciliación. Condición de incapacidad si alguno de los demandantes o los demandados se encuentran en imposibilidad de ejercer su capacidad legal, concurrirá a quien los represente formalmente o persona de apoyo. Excusas para no comparecer. Si antes de la hora señalada para la audiencia alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual se fijará dentro de los 5 días siguientes a la fecha inicial, sin que pueda haber otro aplazamiento, salvo solicitud de ambas partes por tener ánimo conciliatorio. Regálame un segundo ahí. Entonces, lo primero que, no sé por qué redactan las cosas como las redactan, pero lo primero que nos dice la norma o lo que nos quiere decir es, oiga, quien tenga capacidad para acudir a la audiencia de conciliación tiene que hacerlo por sí solo. Si necesita o no tiene capacidad, ¿por qué? Digamos, porque cuenta con un tutor, un representante legal o alguien que le represente legalmente en estos aspectos, debe acudir con él. Si no, acude la parte presencialmente. Y la única justificación para no acudir a la audiencia de conciliación es que antes de la hora y fecha señalada, alguna de las partes presente una justa causa para comparecer. Si no lo hace, se va a entender que no hay una justificación alguna, no hay excusa para no comparecer y va a tener unas consecuencias. Entonces, si me ayudas leyendo las consecuencias de no comparecer. Consecuencias de no comparecer sin justificación. Excepto los casos contemplados en los dos incisos anteriores y las partes o sus apoderados con facultad para conciliar no concurren a la audiencia de conciliación, el juez declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales. Primero, si se trata del demandante, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. Segundo, si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Parágrafo. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención. Tercero, cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como un indicio grave en su contra. Cuarto, en el caso de inasistencia injustificada a esta audiencia de cualquiera de los apoderados o del curador al ítem dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Listo. Sigo. Entonces, no, gracias. Lo primero y más importante, y es, si ustedes como abogados no van, multa de un salario, pues, además de dejar a su cliente allá desamparado, un salario mínimo legal mensual vigente. Dos, si el demandante es el que no acude, ¿se acuerdan que yo, cuando les estaba explicando la contestación de la demanda, les decía, oiga, la norma nos da la posibilidad a los demandados de contar nuestros hechos? Y que inclusive yo me acuerdo que les decía, la gente muchas veces no usa este mecanismo de contar los hechos del demandado y solo contesta respecto de los del demandante. Pero acá en este artículo nos demuestra por qué es importante contestar los hechos. Primero, porque me va a ayudar dentro del proceso. Segundo, porque si el demandante no acude a la audiencia de conciliación, se van a entender que esos hechos son ciertos. Sí, son o cuentan con la facultad de ser confesados. Y esa misma consecuencia es en la que va a incurrir el demandado si no acude a la audiencia de conciliación. Que sus hechos, los hechos del demandante, se van a entender como ciertos y como confesados. Es como si hubiera contestado en la demanda, sí, es cierto. Pero para que esos hechos sean o se entiendan confesables, pues el hecho de por sí, y digamos, no existe una tipificación de cuáles hechos se pueden confesar y cuáles no, sino la misma lógica del proceso nos dice cuáles son confesables. Si yo digo en un hecho, mi representado que tenía condición de invalidez y el demandado no acude a la audiencia, ¿será que es un hecho que tiene carácter de confesión? ¿Cómo, profe?
Yo en la demanda puse eh, en un hecho. Entonces lo redacté de tal forma que diga, con las situaciones presentadas, mi representado está en un estado de invalidez. Ese es el hecho como lo redacté. Entonces, obviamente el demandado contestó que no en su contestación, pero el demandado no acude a la audiencia inicial, a la audiencia de trámite. Entonces, la norma que me dice, oiga, los hechos que son ciertos, los hechos que son confesables se entenderán como ciertos. ¿Será que este hecho que les acabo de decir se puede entender como cierto si el demandado no acude a audiencia? No creo, profe, Claro, toca con un dictamen o con una prueba que lo justifique, lo corrobore. Exactamente, por ahí va. Si el demandado, que es la empresa, hubiera dicho si es inválido, ¿ya automáticamente se convierte en inválido? No. No, necesita un dictamen de calificación de pérdida laboral o un peritaje y una sentencia judicial. Entonces, en ese orden de ideas, ese hecho no es confesable. Ahora distinto es la Ok. terminación del contrato se dio porque el empleador me dijo, abro comillas, si no presenta su carta de renuncia, le daño su hoja de vida, cierro comillas. ¿Es un hecho confesable? Sí, profe. Claro que sí. Y entonces si el demandado no acude a la audiencia, por más que en la contestación ha dicho que no es cierto, que lo que le dijo fue cosa distinta, al no acudir a la audiencia de conciliación, ese hecho se va a entender como cierto. ¿Por qué? Porque sí tiene carácter de confesable. Entonces, el proceso no termina. Si las partes no van, no es que se termine y que el juez diga, ay, no, a esta persona no le interesa el proceso, yo dejo así. No, el proceso continúa. Lo que va a tener es que como consecuencia, quien no acuda a los hechos que tienen carácter de ser confesados se van a entender como confesados. Es decir, es como si yo contestara en la demanda si es cierto o en el interrogatorio si es cierto. Si el hecho no es confesable, se va a entender como indicio grave. ¿Qué significa eso? Pues que el juez va a entender que hay en principio una mala fe, pero el indicio sí se puede revertir procesalmente o probatoriamente. Entonces, eso es la importancia de comparecer a la audiencia de conciliación. Y es para que, digamos, ustedes vean que el derecho laboral le da una trascendencia a la conciliación súper importante, que por eso no es un requisito de procedibilidad. ¿Por qué? Porque acá en el proceso vamos a conciliar y le vamos a dar una importancia tan grande que si usted no acude a esa audiencia, le va a entender como ciertos los hechos de la demanda o de la contestación. Sigue, por favor. Procedimiento en caso de comparecencia de las partes. Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias. Si fueran susceptibles de solución por este medio y si lo hicieren, deberán proponer las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia solo se permitirá diálogo entre el juez y las partes y entre éstas y sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación. El juez y las partes estimarán fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica, con el fin de concertar medidas de reparación y reconstrucción positiva de las relaciones. El juez podrá realizar audiencias privadas con las partes y sus apoderados para explorar fórmulas de arreglo. La etapa de diálogo no será grabada. Si ¿Acuerdo? quieres, ya está ahí. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar en la audiencia de conciliación? Lo que les decía, quienes concilian, las partes. ¿Qué hacemos los abogados? Proponer fórmulas de arreglo y asesorar a nuestros clientes, pero no vamos a conciliar de entrada nosotros. Eso por un lado. Ahora, para poder conciliar, los hechos tienen que poder conciliarse. Si estamos en el trámite de una invalidez
y está en debate si la persona tiene o no pérdida de capacidad laboral, pues eso no se puede conciliar. Entonces el juez no va a poder, por más que lleguemos a un acuerdo, pues no va a tener efectos. Todo lo demás se puede conciliar. Pero acuérdense que hay derechos ciertos, indiscutibles, que no se pueden conciliar. Y entonces el juez va a tener que entrar también a revisar que en esa conciliación no se afecten derechos ciertos, indiscutibles, en el caso que sea. Entonces, ¿cómo comenzamos a conciliar? El juez le va a preguntar a cada una de las partes, pues primero si tienen ánimo conciliatorio. Las partes van a proponer sus fórmulas de arreglo. El juez puede proponer fórmulas de arreglo. Inclusive, la norma le permite al juez hacer reuniones privadas con cada una de las partes para proponer fórmulas de arreglo. Es decir, el juez acá no les va ni a dictar sentencia ni a prejuzgar, simplemente les va a decir, o sea, puede sentarse con las partes individualmente para decir o para proponer fórmulas. En ese orden de ideas, todo lo que pase dentro de este escenario de la conciliación no va a ser un juzgamiento, no va a valer como prueba, no va a entenderse o tener validez dentro del proceso. Esto es una etapa que si bien está dentro del proceso, es aparte. Y la conciliación, de acuerdo a las reglas mismas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, está cubierta por algo que se llama la confidencialidad. ¿Qué significa? Que lo que pase en la conciliación se queda en la conciliación. Si yo estoy reclamando el pago de una indemnización por terminación de contrato de 15 millones y de pronto dentro de la conciliación el demandado dice, ¿sabe qué? Le doy 5. Entonces yo no puedo usar después en el proceso eso y decirle, es que él sabe que es culpable porque me propuso 5 millones en la etapa de conciliación. No tendría efecto, no tendría validez. Lo que pase dentro de la conciliación tiene esfera de confidencialidad y por eso se va a quedar ahí. No va a servir como prueba. ¿Y aquí qué puede pasar? Pueden pasar tres cosas. Que lleguemos a un acuerdo conciliatorio, que lleguemos a un acuerdo conciliatorio parcial y que no lleguemos a un acuerdo conciliatorio. Si llegamos a un acuerdo conciliatorio, el juez va a levantar un acta de conciliación suscrita por las partes en la cual pues se establezcan los acuerdos a los que llegaron las partes. Que llegamos a un acuerdo parcial, entonces el juez va a levantar un acta de conciliación sobre los hechos que sé que llegaron a un acuerdo y sobre lo que no se llegó a un acuerdo, vamos a continuar, digamos, en el trámite procesal. Y que no lleguemos a un acuerdo y en ese orden de ideas, pues el proceso va a continuar como si nada. Si llegamos a un acuerdo, ¿qué pasa? El proceso se termina y los acuerdos conciliatorios tienen efecto de cosa juzgada. Y en dado caso que se dé el incumplimiento de ese acuerdo, pues esa acta de conciliación tendrá los efectos de un título ejecutivo. ¿Claros hasta ahí con la conciliación? Sí, profesor. Listo. Entonces, Sí, después, claro. El tema de la conciliación nos ayuda señor, prácticamente a evitar que se dé como la traba de la litis. O sea que en el caso de de la conciliación nos ayudaría como a la frenar litis ya la está traba pues de trabada. la litis. Ese es. La litis ya está Sí, pero digo, trabada. la frenaría, la resolvería pues de una Ah, vez. exactamente, la resolvería, porque desde que contesté Ok, la demanda, ya ok, se trabó la litis, ya tenemos un ya, conflicto. ok, sí, señor. Entonces, no continuamos no llegamos a un acuerdo de nada, no se llegó a un acuerdo conciliatorio. Lo siguiente que va a pasar es resolver las excepciones previas que vimos. Entonces, las excepciones previas, acuérdense que en las excepciones previas yo las propuse en la contestación de la demanda. El juez en el auto que admite la contestación de la demanda y fija fecha para la audiencia del artículo 258, me da un traslado de 3 días para, digamos, comentar aspectos sobre la excepción previa propuesta.
Aquí el juez ya escucha a las dos partes, me va a decir cuál es la decisión. Si la excepción previa tiene validez, si no tiene validez, si es subsanable o no es subsanable, o si la excepción previa simplemente no tiene asidero jurídico. Y en ese orden de ideas, pues puede terminar el proceso. Si la excepción previa sale avanti, pues de acuerdo a la excepción previa que tuvimos, pues puede terminar el proceso. Puede ser subsanable o ser saneada, sí, digamos la de indebida acumulación de pretensiones. Entonces el juez le puede decir, oiga, acumule bien sus pretensiones. Presente la de litis consorte necesario. Pues, el juez va a suspender el proceso y va a incluir a esas nuevas partes al proceso. Entonces, dentro de la resolución de la excepción previa, puede que el proceso se suspenda, se termine o se frene de acuerdo a lo que haya resuelto el juez. Y el auto que emite el juez resolviendo las excepciones previas puede ser frente al cual se pueden presentar recursos de reposición y en subsidio de apelación. Este recurso en principio no es suspensivo, es interlocutorio, es decir, el proceso continúa, a no ser que sea falta de competencia. ¿Por qué? Porque puede generar una nulidad que el juez continúe cuando no tenía la competencia de continuar. ¿Qué pasa? Muchos jueces prefieren frenar, por más que la excepción previa no sea, no tenga efectos suspensivos, porque pues puede retrasar el proceso continuar. Entonces, a veces como que los jueces como directores del proceso pues deciden frenar, pero no significa que deban frenar. Posteriormente a la resolución de la excepción previa, bueno, el recurso frente a la excepción previa, si yo no estoy de acuerdo con el auto que resolvió la excepción previa, lo argumento en audiencia. No tengo un día, 2 días, 3 días, eso es ahí en caliente. Eh, Posteriormente de las excepciones previas, vamos a entrar en el momento de saneamiento del litigio. ¿Qué es el saneamiento del litigio? Revisar que no exista ningún tipo de nulidad procesal que después pueda devolvernos en el proceso. Entonces, ¿qué son las nulidades procesales? Las nulidades procesales son aquellas que afectan el debido proceso dentro del proceso, valga la redundancia, y que pueden afectar el derecho a la defensa de alguna de las partes, que no se notificó en debida forma, que no se notificó a quien correspondía, que la persona no contaba con poder, que esta también es una excepción previa, que necesitaba ser representado por un tercero y no se hizo. Digamos, cosas que también sean del proceso y que puedan generar algo que se llama las nulidades. Las nulidades del proceso, las nulidades procesales no terminan los procesos, los devuelven a la etapa en la que debía haberse hecho de manera correspondiente el tema. Entonces, en este momento vamos a entrar en el saneamiento del litigio. ¿Qué va a hacer el juez en el saneamiento del litigio? Preguntarle a las partes, oiga, ¿ustedes se encuentran alguna causal de nulidad que pueda afectar este proceso? Las partes van a decir sí, no. Si dicen sí, pues van a decir cuál. Si dicen no, pues continuamos con el proceso. Y posteriormente, para nosotros los que litigamos y los procesalistas, entramos en las dos etapas más importantes de esta audiencia, sin quitarle mérito a la conciliación, ¿no? Porque la conciliación pues nos puede evitar continuar con todo este proceso, pero digamos, sacando la conciliación. Y es algo que se llama la fijación del litigio. ¿Y qué es la fijación del litigio? Es revisar en qué las partes están de acuerdo y en qué las partes no están de acuerdo. Entonces es definir sobre qué va a continuar el proceso. Definir qué es lo que va a solucionar el juez en su sentencia. Entonces, cuando hablamos de la fijación del litigio, es justamente sacar lo que ya no está en debate y continuar con lo que sí está en debate. Y en ese orden de ideas, les pongo un ejemplo. Entonces, en la demanda, ustedes, digamos, pusieron, hecho uno, el señor Pa suscribió contrato de trabajo con B para desarrollar el cargo de tal
un contrato a término indefinido para desarrollar el cargo de asistente. Y en la contestación de la demanda, el demandado pone, sí, es cierto, suscribió contrato de trabajo y el cargo era asistente. En el momento de la fijación del litigio, vamos a sacar eso del debate. Ya no está en debate que el señor había contratado, que el señor había sido contratado, que su modalidad contractual era el término fijo y que su cargo era asistente. Eso ya salió del debate. ¿Por qué? Porque el demandado en su contestación ya me dijo que es cierto. Entonces, eso, digamos como que lo chuleamos. Ahora vamos a bajar y vamos a revisar sobre qué estamos o no estamos de acuerdo. Y sobre lo que no estemos de acuerdo, el juez va a determinar o va a fijar el litigio. Es decir, en palabras más, palabras menos, me va a decir, vea, esto es lo que vamos a solucionar con la sentencia. Ahí ustedes se van a encontrar dos tipos de jueces. Los jueces que dicen, quedan en debate el hecho uno, el hecho 3, el hecho 5, el hecho 33, el hecho 58, el hecho 3. Y hay otros que son más de mi estilo, que nos van a decir, vea, lo que voy a solucionar es si el demandado tiene derecho al reconocimiento, pago de prestaciones sociales y al reconocimiento y pago de la indemnización por terminación de contratos sin justa causa y a su vez la indemnización de moratoria del artículo 65. Las dos para la norma son totalmente válidas, no hay distinción alguna. ¿Qué pasa? Pues que a mí me parece mucho más práctica la segunda que la primera. Decir, el hecho 3, el hecho 4, el hecho 5 siguen en debate. El hecho 7 y 8 y 9 no siguen en debate. El hecho 10, 11 y 12 siguen en debate. Se van a encontrar que los jueces más viejitos son los que hacen esa del hecho. Los más jóvenes como que van en la forma que yo les digo. No me estoy diciendo pues joven, sino que pues es lo que uno se ha encontrado dentro del proceso. ¿Y por qué eso es importante para nosotros en el proceso? Porque aquí ustedes tienen que determinar su teoría del caso. Porque aquí ustedes van a determinar qué pruebas van a practicar y cómo las van a practicar. Si en el ejemplo que yo acabo de dar, que excluimos del conflicto, contrato, fecha de inicio, tipo de contrato y cargo, inclusive salario, pongámoslo para ser más radicales, uno se encuentra desafortunadamente en el litigio, que cuando están interrogando a la parte le dicen, eh, primera pregunta, ¿usted conoce al demandante? Sí, ¿por qué lo conoce? Porque trabajaban con nosotros. Diga si es cierto que tenía un contrato a término indefinido. Diga si es cierto que el cargo para el que usted lo contrató fue asistente. ¿De qué me va a servir eso dentro del proceso y dentro de mi teoría del caso? De absolutamente nada, porque eso en la fijación del litigio ya salió del litigio, ya salió de la litis. Entonces, ¿y por qué les pasa eso a los abogados? Porque los abogados van con una lista de preguntas y no con unos temas a preguntar. Es decir, van como unos robots y van preguntando y van chuleando pregunta, pero sin darle la magnitud a cada respuesta. Entonces, mi recomendación y perdón, hoy estoy con muchas, estoy metido en el papel de estrategia del litigio, es siempre tengan su teoría del caso tan clara que vayan con temas a preguntar y no con preguntas exactas. Y eso cambia radicalmente la forma en que uno litiga. Obviamente, yo voy a anotar y lo voy a decir, le tengo que preguntar sobre esto, esto y esto. Y no se me puede ir este interrogatorio si yo no le pregunto esas tres cosas. Yo llevar 20 preguntas escritas, que es el límite que yo tengo para preguntar, pero como voy como un robot tan estructurado, si de la pregunta 5 se me sale una nueva pregunta, pues ni la escuché, porque yo ya estaba pensando y estaba leyendo que tenía que hacer la pregunta 6. Entonces siempre piensen en que tienen que ir con los temas. Y los temas van enfocados en qué? En la fijación del litigio. ¿Por qué? Porque después cuando vayan a dar los alegatos, pues también los alegatos van a ir con base ¿qué? En la fijación del litigio. Me he encontrado también, pues me he encontrado con muchas cosas, pero me he dado cuenta que después en los alegatos están diciendo,
señor juez, solicito que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde la fecha tal, cuando el señor suscribió su contrato en el cargo de asistente. ¿Y eso para qué lo dicen los alegatos? Y eso ya ni estaba en debate. O sea, eso ya el juez ni siquiera va a determinar eso, porque eso ya lo excluimos del debate. Entonces, en esta fijación del litigio es donde ustedes tienen que estar en la juega, dicen por ahí, de revisar cuáles son los elementos en los que va a continuar el proceso, cuáles son los conflictos jurídicos que el juez va a tener que resolver en la sentencia. Y ya cuando tengamos clara la fijación del litigio, el juez, nuestra siguiente etapa dentro de esta primera audiencia es la etapa de decreto de pruebas. Y en el decreto de pruebas, pues el juez también va a decretar las pruebas que las partes propusieron en su contestación. Entonces va a decir, oiga, se van a tener como pruebas las documentales, las testimoniales, los interrogatorios de parte, el dictamen pericial, los que ustedes han incluido en su demanda, y al demandado o los demandados, pues también le va a decretar cada una de sus pruebas. Pero además este nuevo Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social le va a decir a las partes, oiga, como yo ya excluí esto del debate, como usted me traía un testigo para que me reafirmara que existía un contrato de trabajo. Yo eso lo excluí. Entonces yo no le voy a decretar esa prueba del testigo. ¿Por qué? Porque ya no me sirve para el proceso. Entonces, este nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social le va a dar la facultad al juez de, en el decreto de pruebas, solicitar o no decretar, perdón, las que ya por hechos confesados se hayan dado o se hayan excluido de la fijación del litigio como tal. ¿Sí me hice entender? Entonces, por eso es tan importante. Acá el juez me va a decir, vamos a practicar estas pruebas. Y el juez puede, de oficio, como director del proceso, determinar nuevas pruebas. Entonces me puede decir, y hagamos estas, y voy a escuchar a esta persona. Pensemos que ninguna de las partes pidió el interrogatorio de parte. El juez dice, yo sí voy a interrogar a la parte. Y entonces en ese orden de ideas, el juez también tiene la facultad de solicitar eh, el decreto de pruebas. Cuando el juez decrete las pruebas, terminamos esa etapa previa y nos vamos para la audiencia de juzgamiento. Y en esta audiencia de juzgamiento es que sí vamos a adelantar todo el juicio como tal. Ya el trámite del juicio, por decirlo de alguna manera. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es practicar las pruebas dentro de esta audiencia del artículo, el anterior era 258, entonces 259. El juez lo primero que va a hacer va a practicar las pruebas, pero las pruebas tienen un orden de práctica. La primera que se practica es el interrogatorio de parte, la segunda son los testimonios, tercero los dictámenes periciales y posteriormente las que hayan. Las documentales no se practican. ¿Por qué? Porque son documentos. El juez las va a tener en cuenta para emitir su sentencia. Y entonces, como vamos a empezar por interrogatorio de parte, aquí vuelvo a repetir lo que les decía. Y es nosotros como abogados tenemos que saber cuáles son las preguntas que le vamos a hacer. El interrogatorio de parte se puede hacer de dos formas, con sobresegrado y preguntas previamente enviadas al despacho y el juez va a abrir el sobre y va a leer las preguntas, o dos, con preguntas que yo vaya haciendo dentro del proceso. Pero entonces en las preguntas del interrogatorio, yo voy a tener que hacer preguntas asertivas y preguntas que no sean objetables porque son conducentes o
porque son, digamos, no tienen nada que ver con el proceso. Entonces, digamos, yo no le puedo decir en un proceso de una terminación de contrato con justa causa porque el empleado le pegó al jefe dentro de una diligencia de descargos. Entonces, digamos, yo le digo, bueno, buenos días, tal, voy a hacer unas preguntas. Usted, y entonces la contestación de la demanda era el ejemplo que yo les decía de tipo de contrato y demás. ¿Usted trabajó para la empresa tal? Sí, señor. ¿Y cuándo empezó a trabajar? Tal día. ¿Y cuál era su cargo? Tal día. ¿Y cuál era su salario? Tal día. ¿Cuántas preguntas me gasté? 4. En cosas que no necesitaba, porque eso ya no estaba en debate. Ahora, yo tampoco puedo hacer preguntas en las cuales ya vaya la respuesta. ¿Cierto que usted le pegó a su jefe el día de los descargos? ¿Ustedes creen que esa pregunta está bien elaborada o no? No, es sugestiva y lo está llevando a, o lo está induciendo a que la respuesta es sí o no, directa, que no puede Exactamente. ser así. Primero es sugestiva y segundo es incongruente, porque ni siquiera dije qué día de descargos. Entonces, ¿cómo debería uno preguntar? Oiga, ¿usted dentro de la ejecución de su contrato fue llamado a diligencia de descargos? Sí. ¿Qué día? Tal. ¿Por qué hechos? Por estos. O sea que el día tal usted desarrolló diligencia de descargos. Sí. ¿Y qué pasó en esa diligencia? Entonces la persona va a narrar. Entonces ahí uno puede hacer uso de las pruebas documentales que hacen parte del proceso. Entonces si hay un video de pronto donde él le está pegando el jefe, yo puedo decirle, oiga, señor juez, quiero exhibir una prueba, ponga el video. Y le puedo preguntar, de acuerdo al video que usted está viendo ahí, ¿usted era la persona que aparece en el video? Sí. Es decir, que usted le pegó a su jefe dentro de esa diligencia. Sí. Ah, bueno, llegué a la confesión, porque el interrogatorio de parte lo que busco es la confesión, pero haciendo las preguntas como corresponde. Y preguntas que me van a ayudar durante el debate del proceso. ¿Por qué? Porque de nada me sirven las demás preguntas. Y entonces, como en el interrogatorio yo voy a buscar la confesión, pues yo tengo que tener en mi cabeza claro qué es lo que quiero que esa persona me diga. Y con las respuestas que me va dando, yo cómo lo voy llevando a ese interrogatorio y a esa confesión. Entonces, en ese orden de ideas, yo no puedo hacer preguntas ni sugestivas, ni preguntas incongruentes o preguntas que eh, no hagan parte del proceso. Digamos, en el ejemplo que les ponía del golpe al jefe, me he encontrado, no literalmente, pero me he encontrado con interrogatorios que de pronto la parte le dice, usted antes de trabajar en esta empresa donde trabajó, en tal lado, y usted allá tuvo conflicto, sí. Y entonces, eso de, ¿usted por qué salió allá? Porque era conflictivo, ¿cierto? Primero, es una pregunta sugestiva. Segunda, es un hecho que no hace parte de esta demanda. ¿Por qué? Porque si estuviéramos alegando hechos respecto del conflicto jurídico que se presentó con su antiguo empleador, pues sería totalmente válida. Pero yo no puedo hacer preguntas sobre lo que no verse el proceso. Por más que yo lo conozca, por más que yo lo sepa y demás, no hacen parte del proceso. Entonces, en el interrogatorio de parte, como les digo, voy a buscar la confesión, pero voy a tener que ser bien astuto para encontrar las preguntas correspondientes a que lleguen a esa confusión. ¿Sí me hice entender? Entonces no pueden ser preguntas ni sugestivas, ni capciosas, ni repetitivas, ni especulativas. Casi no puedo decir. Tienen que ser preguntas claras, precisas y, en principio, digamos que sean de respuesta sí y no, y si necesita justificación, pues ahí lo puedo hacer. Entonces, practicados los interrogatorios de parte,
Vamos a seguir con los testimonios. Pero el testigo ya no le va a preguntar como al interrogado. ¿Por qué? Porque ya no, el testigo no me va a dar confesión, el testigo me va a contar. Y entonces uno muchas veces se encuentra que el abogado usa la misma estrategia para los dos. Entonces viene el testigo y le dice, diga si es cierto o no que usted también trabajó en esa empresa. Pues por más que le diga que sí, no es confesión, porque es que el testigo es un tercero que va a venir a entregarnos información. Y entonces al testigo ya no le tengo que hacer las mismas preguntas o la misma forma de pregunta. Al testigo, yo lo que quiero el testigo es que me narre, que me cuente. Y entonces ahí también hay una estrategia de cambiar la forma en la que yo le pregunto al testigo. ¿Por qué? En principio porque no tiene confesión. Y si no tiene confesión, pues de nada me sirve decirle, diga si es cierto o no. Diga, no, pues, más bien venga, cuénteme. ¿Usted estaba el día tal en la oficina? El día de los descargos del golpe, ¿no? Como para seguir la misma línea del ejemplo. ¿Usted trabajó el día tal en la oficina? Sí, yo estaba ahí. ¿Y dónde está ubicado su puesto de trabajo? Al lado de la del jefe. ¿Y usted estaba en su puesto en el momento en que a X le estaban haciendo la diligencia de descargos? Sí, sí, señor, yo estaba ahí. ¿Y escuchó algo? Yo escuché que estaban alegando y de un momento a otro escuché un golpe porque algo cayó. Ah, ¿y usted entró a mirar qué había pasado? No, no, señor, entró tal persona. Ah, y entonces usted qué puede decirnos que vio ese día? No, yo vi esto, 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 esto. Ah, ya el testigo me contó lo que él vio, lo que escuchó, con sus propios ojos y con sus propios oídos. Y ya me trajo información del proceso. Pero ya no le voy a decir, ya no le voy a decir, diga si es cierto o no que usted escuchó un golpe. Pues el testigo, si me dice que sí, si me dice que no, no va a generar ningún tipo de confesión. Y yo más bien lo estoy escobartando. Entonces, más bien intenten, pues, que el testigo narre la situación y cuente la historia de lo que él vio, escuchó y demás. Y por último, cerramos, digamos, ahí las demás pruebas que el juez considere. Como les digo, las documentales no. El dictamen pericial creo que ya lo habíamos visto, que yo al perito lo traigo a audiencia para contradecirlo mediante preguntas o mediante otro dictamen pericial. Y posteriormente a que se cierre el debate probatorio, vamos a lo más importante, que son bueno, no lo más importante, todo es importante, pero eh, vamos a una etapa importante que son los alegatos. Y entonces en los alegatos es donde nosotros los abogados vamos a contarle al juez por qué nuestra teoría, que es una teoría subjetiva del caso, se debe convertir en la teoría objetiva del caso. Es decir, yo voy a intentar convencer al juez de que lo que yo le traigo a juicio es la verdadera razón. Si estoy en la parte del demandante, sí tengo derecho; si estoy en la parte del demandado, sí, el demandante no tiene derecho. ¿Y por qué no tiene derecho? Y aquí va otra situación. Se tienen que acordar de la fijación del litigio. Entonces, los alegatos no es el que más diga o el que más hojas lleve para leer. Es el que mejor resuelva el caso, con las pruebas que practicamos, con las normas que tuvimos y con los hechos que establecimos en la demanda o en la contestación de la demanda. Entonces, en laboral nos pasa mucho que el tiempo no nos da. Entonces el juez dice, listo, cerrado debate probatorio, abogado, tiene 5 minutos para sus alegatos. Y entonces acaba otra perla y es cuando, si ustedes quieren litigar, que mi recomendación es si quieren ejercer el derecho en un futuro con todo este tema de la inteligencia artificial, pues no hay de otra que litigar. Entonces, eh, yo voy a tener que convencer al juez. ¿Y yo cómo convenzo al juez? Pues dándole la sustancia que él necesita para solucionar el caso. Entonces, yo no me voy a poner a leer 50 normas, 33 sentencias. eh, una vez me tocó un abogado que leyó un capítulo de un libro. No, entonces yo voy a convencer al juez, primero, ni siquiera leyendo, porque
Digamos, ¿qué me han dicho los jueces en situaciones en las que hemos estado? Y es, cuando el abogado está leyendo, yo ni le pongo cuidado. Después por allá el escribiente, pues, oye la sentencia, oye la grabación para dictar sentencia. Pero al que lee, yo ni le pongo cuidado. ¿Por qué? Porque ni siquiera está teniendo en cuenta lo que pasó en las pruebas. De pronto en el interrogatorio de parte, el interrogado dijo algo que yo, como llevaba todo escrito como un robocito, ni siquiera estoy poniendo cuidado a lo que dijo. Entonces, ¿cómo convenzo yo al juez? Diciéndole, vea, estos son los hechos de la demanda. Estos son los hechos que se probaron de la demanda. ¿Cómo se probaron los hechos? El testigo tal dijo tal cosa, en el interrogatorio dijo tal cosa, el perito dijo tal cosa. Y ya teniendo esos hechos que se probaron dentro del proceso, entonces ahora le tenemos que dar aplicación a esta norma, en sentencia tal, resolviendo un caso parecido, la Corte Suprema de Justicia dijo esto, pum, leen en la parte chiquito de la sentencia o cuentan qué fue lo que dijo. Y en consecuencia de todo esto, señor juez, yo solicito que condene o absuelva a mi representada. Pero no hay necesidad de mandarse 15 minutos. Obviamente, estoy hablando de laboral, ¿no? Si ustedes me preguntan en penal, pues el tiempo sí es necesario por como la forma del proceso. Pero en el laboral no son necesarios más de 10 minutos en un proceso. Y 10 minutos a veces uno ve que los abogados ya comienzan a dar vueltas, como un perrito cuando se va a dormir. Entonces, en- tenemos que ser prácticos. Estos fueron los hechos, cómo se probaron, quién los probó, era la prueba pertinente, estas son las normas, este es el resultado. Punto. Y el juez va a escuchar todas las partes y en esta misma audiencia nos va a dar la sentencia o la norma nos dice que el juez podrá decretar hasta un receso de 1 hora para proferir su decisión. En la vida real pasa que esa hora se pueden convertir meses, pero lo que sí es cierto es que una vez termine el cierre del debate probatorio, tenemos que entrar con nuestros alegatos. Y entonces, ahí es donde está la clave de nosotros los litigantes de cómo convencemos al juez de que nuestra teoría del caso es la verdadera. Y nos vemos dentro de 15 y revisamos sentencia y recursos. Para en la otra, revisar procesos especiales y terminamos nuestra materia con un hermoso parcial. ¿Va a ser parcial o va a ser otra vez un Parcial. ejercicio? ¿Cómo es la cosa? Un parcial Parcial como... ABCD. Tampoco piensen que. ¿Listo? Bueno, profe, Muchas gracias. gracias, Pues, profe. que Muchas gracias, descansen, profe. aprovechen el puente. Muchas gracias, doctor Jorge. Chao, que estén bien. Gracias, profe.